Seminario Avanzado de Tesis Doctoral 1. Metodología de la investigación, tesis doctoral. Doctorante Romero Daniel. Enfoque ontoepistémico. Al realizar su tarea, el investigador se adhiere de forma consciente o inconsciente, explícita o implícita, a una de las dos posiciones existentes sobre la naturaleza del conocimiento: la hipótesis ontológica o la hipótesis fenomenológica. La hipótesis ontológica, propia de la aproximación positivista, la realidad tiene una existencia propia que puede llegarse a conocer. Dicha realidad como tal debe ser la misma para cualquier observador, por lo que el conocimiento se creará según el principio de objetividad. La observación del sujeto no modifica la naturaleza del objeto. La aceptación del principio de objetividad supone asumir que la realidad está sometida a las leyes invariables que afectan al comportamiento de los actores. La hipótesis fenomenológica, entre lo que se cuentan constructivista e interpretativista, el investigador no accede a la realidad, sino a fenómenos. Un fenómeno en este contexto es la aparición de las cosas en la conciencia, de los actores y del investigador. En consecuencia, el resultado de la investigación no es independiente del observador. Se rechaza el principio de la objetividad y se considera utópica la búsqueda de una realidad objetiva. La validez del conocimiento. Otro de los elementos de un paradigma epistemológico es el criterio por el determinado conocimiento es considerado como no válido. El paradigma positivista, asociado en gran parte al método científico, la validez del conocimiento viene determinada por un criterio de demarcación. Esto es un procedimiento o criterio que permite determinar si determinado conocimiento puede ser considerado científico. Los otros paradigmas, el interpretativismo y el constructivismo, rechazan la validez universal de los criterios de demarcación y proponen una serie de condiciones para los que un conocimiento es válido. Hipótesis, modelos y teoría son herramientas con las cuales se construye el conocimiento en el método hipotético deductivo. La hipótesis consiste en una persuasión acerca del conocimiento o la relación entre objetos estudiados. Muy frecuentemente la hipótesis aventura una relación causalidad. Es importante tener en cuenta que una hipótesis debe reunir una serie de requisitos para ser falsable. La hipótesis debe tener carácter de generalidad, de manera que pueda ser objeto de test repetidos. En el caso de estudio, se estudiarán los factores humanos que intervienen en la confiabilidad de los sistemas industriales, los cuales permiten definir las políticas adecuadas para construir una nueva cultura de confiabilidad y lograr el aumento de las competencias personales y colectivas. Eje metodológico, que fortalece la presente investigación, se enfocará en el problema del error humano, diseñando una estructura teórica para desarrollar y difundir metodologías y herramientas que puedan suplir las deficiencias actuales y que permitan conocer y comprender las condiciones de diseño, del mismo modo en que se conocen y comprenden las condiciones de operación y mantenimiento en un proceso productivo. Esto nos capacitaría para identificar, jerarquizar y analizar las acciones humanas que producen desviaciones en los procesos y determinan si son de diseño u operatividad y por lo tanto incrementen la confiabilidad integral del proceso. Diseño etnográfico. La interacción básica de toda investigación etnográfica es naturalista, es decir, trata de comprender las realidades actuales, entidades sociales y percepciones humanas, así como existen y se presentan en sí mismas, sin intrusión alguna o contaminación de medidas formales o problemas preconcebidos. Este enfoque trata de presentar episodios que son porciones de vida documentados con un lenguaje natural y que representan lo más fielmente posible cómo siente la gente, qué sabe, cómo la conoce y cuáles son sus creencias, percepciones y modo de ver y entender. Esta investigación será una investigación de tipo cualitativa, investigación descriptiva con un diseño no experimental, porque en él no se manipula ninguna variable. Los sujetos de estudio no se exponen a ninguna condición especial. Es de tipo transaccional descriptivo porque recolecta los datos en un solo momento y en un tiempo único para describir las variables y analizar la incidencia y los valores en que se manifiestan. Las técnicas de recolección de datos tendrán para seleccionar una muestra de los trabajadores de la refinería San Roque, donde se
estudiarán a los supervisores, artesanos, analistas y obreros. Métodos aplicables: entrevista, observación, fase de diagnóstico, diseño del instrumento patrón, definición operacional, índices de seguridad, debilidad hombre-máquina, conocimiento operacional. Como instrumento de medición, que verificaremos los recursos para recolectar los datos sobre las variables de las hipótesis, tenemos el cuestionario, escalas para medir actitudes, pruebas estandarizadas, observaciones, análisis de contenido, datos recolectados por otros investigadores. Todo esto nos lleva que las respuestas obtenidas previamente codificadas se transfieren a una matriz de datos y se preparan para su análisis mediante un software estadístico. En la población tendremos 4 plantas de proceso, un edificio administrativo, 17 supervisores de unidad. Como muestra tomaremos en consideración la experiencia laboral, familiarización con los procedimientos operacionales, nivel educativo y grado de confianza. Credibilidad de la información, confiabilidad, grado en que produce resultados consistentes y coherentes. La validez, tenemos la potencialidad de la interfaz humana-sistema, equipo natural de trabajo. Objetividad, factores físicos y psicológicos en la organización. La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales, en el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. La confiabilidad en esta investigación se determina mediante la coherencia interna. En este caso se aplica la medición y se calcula el coeficiente. En este estudio se utilizarán herramientas de confiabilidad para gerenciar desde una perspectiva humana. Para finalizar, la bibliografía utilizada en este ensayo.